Vamos a empezar con el más chévere. Antibiótico en caso La neumonía adquirida en la comunidad. Su nombre nos indica que es un proceso inflamatorio del pulmón que se adquiere o se contrae en el entorno extrahospitalario, en el entorno que no está relacionado a la atención sanitaria o que puede aparecer en el hospital siempre y cuando debute en las primeras 48 horas de ingreso. Entonces, aquí ya damos el saltito de las vías respiratorias al parénquima. Aquí no solamente se produce una alteración en la entrada y en la salida del aire, sino que se produce una alteración en la difusión de aire, en el intercambio de oxígeno. Con respecto a la neumonía, sigue siendo una patología muy importante. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, en los Estados Unidos, cada año se calcula que unas 41.000 personas mueren por neumonía y que hay varios millones de casos de neumonía todos los años a lo largo de los Estados Unidos. Es una patología muy frecuente, muy común en la práctica cotidiana. Y en cuanto a su etiología, si bien es cierto, tenemos nosotros la idea anclada de que neumonía es siempre bacteriana, en realidad no. Se ha visto que un porcentaje importante de las neumonías son de causa viral. Neumonías asociadas a la influenza, neumonías asociadas al COVID, a otros virus respiratorios como el metaneumovirus, por ejemplo. Pero no es tampoco una mentira de que la causa bacteriana sigue siendo muy frecuente. El problema es que en hasta el 40% de los casos de neumonía no logramos identificar el patógeno, porque por más que hacemos hemocultivos, hacemos cultivos de esputo, etc., no siempre es identificable el patógeno. Lo que sí tenemos que diferenciar muy bien en la etiología es que tenemos dos tipos de neumonía, o dos grupos de agentes patogénicos que causan la neumonía: los llamados agentes típicos y los llamados atípicos. Los agentes típicos se llaman así no tanto por la frecuencia, sino los típicos, recuerden esta idea, son aquellos que son susceptibles naturalmente a los beta-lactámicos. Entonces, todos los microorganismos típicos son susceptibles a los beta-lactámicos y radiológicamente tienen un patrón característico que es el consolidado o el infiltrado. No vamos a poner típico, es igual a respuesta a los beta-lactámicos y un patrón radiográfico de consolidado o infiltrado. Pues, ¿cuáles son los microorganismos típicos? Sin duda, en el adulto por lo menos, el agente principal y responsable de la neumonía es el neumococo o el estreptococo pneumoniae. Está seguido por el Haemophilus influenzae. Podemos encontrar también a una Moraxella catarrhalis. No nos olvidemos del Staphylococcus aureus. Y en algunos casos tenemos también a las enterobacterias gram negativas, E. coli, y nos estamos olvidando de la Klebsiella pneumoniae. Entonces, estos microorganismos forman parte de los llamados típicos o neumonías típicas, que son causadas por estos microorganismos con el patrón característico radiológico que es el infiltrado o el consolidado y que responden o son susceptibles a los beta-lactámicos. Sin embargo, hay otro grupo de neumonías que llamamos atípicas, que son causadas por microorganismos que son resistentes naturalmente a los beta-lactámicos, es decir, estos microorganismos no tienen la proteína necesaria para que el antibiótico pueda entrar en la célula y no generan un patrón de consolidado típico, sino un patrón intersticial difuso. Los atípicos no responden a los beta-lactámicos y generan una imagen de infiltrado intersticial. Entonces, ¿qué microorganismos destacan en este grupo? Dentro de este grupo tenemos a la Legionella pneumófila, que en nuestro país, bien es cierto que no es tan común, pero si ustedes van a hacer medicina en el exterior, pues en Estados Unidos, en Europa,
Sí, en otoño sobre todo se pueden presentar estos brotes de legionela. Tenemos a la clamidia pneumoniae, clamidia neumófila. Tengo el micoplasma pneumoniae. Y tenemos también a la Coxiella brunetti. Entonces estos son los principales responsables de las neumonías atípicas. Pero quédense con una idea fundamental. Las neumonías atípicas suelen generar inflamación desproporcional, es decir, que una pequeña dosis de la bacteria puede generar una inflamación pulmonar extensa y habitualmente afectan a los pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso o factores de riesgo. Edad avanzada, desnutrición, debilidad, alcoholismo, etc. Entonces, normalmente si un paciente no tiene estos factores de riesgo y es un paciente joven sin comorbilidades, no tendría por qué tener bacterias atípicas. Las bacterias atípicas son para los pacientes que tienen algún factor que condicione una inmunodeficiencia o inmunocompromiso. ¿Ya? Y dentro del patrón intersticial también no nos podemos olvidar de los virus. Entonces aquí tenemos el virus del SARS-CoV-2. Y el virus de la influenza. ¿Ya? Listo, hasta ahí estamos. Ahora vamos entendiendo un poquito de la fisiopatología de la enfermedad. ¿Por qué un paciente tiene o desarrolla una neumonía? Y la primera cosita que tenemos que dejar súper clara es que si tú revisas un libro de texto de hace algunos años, vas a encontrar que el libro nos menciona que el pulmón es una superficie que es más o menos estéril, que está libre de bacterias, pero hoy en día sabemos que eso no es así. En realidad sabemos que el pulmón, de hecho, sí está colonizado, sí tiene su microbiota. Evidentemente no es tan abundante como la microbiota del intestino, pero tiene microbiota. Entonces, ¿cuándo se va a producir la infección? En la mayoría de los casos se produce cuando hay un desbalance, una disregulación de la microbiota o por la presencia de patógenos temporales. ¿Ya? Y otra condición para que se favorezca la infección neumónica es que los mecanismos de defensa del organismo estén comprometidos, principalmente el aparato mucociliar. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando nosotros, por ejemplo, entramos en contacto con una bacteria, por ejemplo una Klebsiella pneumoniae, esta Klebsiella al invadir las vías respiratorias bajas es atrapada por el moco. Y el sistema mucociliar se encarga de desplazar hacia arriba el moco hasta llevarlo a nuestra garganta, lo deglutimos y se acabó el problema y no nos enfermamos. Pero, ¿cuál es una de las principales acciones de un virus respiratorio al llegar a nuestro cuerpo? Paralizar el aparato mucociliar. Entonces genera que, si bien es cierto, el moco atrapa la Klebsiella no pueda ser expulsada hacia el exterior y se queda en la vida. Entonces explica por qué las neumonías frecuentemente aparecen después de un proceso gripal o de respiratorio. No puede ser, por ejemplo, personas que están tapadas la nariz, un poco. Exactamente. Hay una disfunción del sistema de defensa del individuo, ya sea con goteo, con obstrucción, con disfunción mucociliar. Entonces esas personas tienen más riesgo de neumonía en comparación a una persona funcionalmente normal. Entonces es muy común que la infección provenga después de un proceso respiratorio. Y ahí viene justo lo que preguntaba su compañero. ¿Por qué medio una bacteria patógena podría alcanzar las vías respiratorias? Por tres caminitos. El caminito más frecuente son las microaspiraciones. Sí, porque seguramente ustedes ya notaron algo interesante. Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza son responsables de la sinusitis bacteriana. Eso quiere decir que viven en los sistemas paranasales. Y justo lo que decía el compañero, si hay goteo de moco y ese moco se va a las vías respiratorias, puede arrastrar bacterias que no deberían formar parte de la flora y permitir que el estreptococo vaya de aquí a acá. Sí, entonces la forma más fácil no es que al paciente alguien le contagió de neumonía, sí, es que son los mismos microorganismos de la vía respiratoria alta del paciente que se fueron hacia las vías respiratorias bajas. Sí. Hay un segundo mecanismo
en el cual sí hay un contagio por vía aérea o por gotitas. Acordarán ustedes de la legionela. ¿Qué decíamos de la legionela? Que a veces contamina las torres de ventilación y a través del ambiente se desplaza incluso kilómetros de distancia. Y tenemos una tercera vía que, aunque es infrecuente, es importante considerarla, que es la vía hematógena. Ponemos un ejemplo: un usuario de drogas intravenosas. El paciente se inyecta una droga intravenosa a partir de este sitio de punción. Es una puerta abierta para permitir que el Staphylococcus aureus pase de la piel al sistema sanguíneo y del sistema sanguíneo puede irse a cualquier lado. Y uno de esos cualquier lado es el pulmón. Entonces puede generar una neumonía por estafilococo por vía hematógena. Y dentro de las microaspiraciones también están, por ejemplo, esos pacientes que tienen disfagia y broncoaspiran. Este adulto mayor que tuvo un evento cerebrovascular con disfagia y broncoaspira. Entonces recordemos que en estos pacientes con broncoaspiración, los agentes patógenos que tenemos que considerar siempre son los enterobacterias. E. coli. Díganme. En caso de que una microaspiración que fuera la neumonía, puede también estar dentro de los pacientes con bulimia. Los pacientes con bulimia no tanto microaspiran, más bien vomitan. Como el vómito de ellos es vómito controlado, porque ellos se lo provocan, es raro que tengan broncoaspiración. Pero ¿en qué pacientes sí puede exponer esto? En los alcohólicos. El alcohólico está con el estado de conciencia alterado, vomita y aspira. Listo. Pero ahora sí, ya sabemos por qué hay neumonía, ya sabemos cómo llega la neumonía, ahora entendamos cómo se forma la neumonía. Vamos a imaginarnos un alveolo. Aquí tenemos la membrana respiratoria, el alveolo, el surfactante y toda la historia que ustedes ya conocen. A la final, cualquier microorganismo de estos, vamos a dibujar aquí un estreptococo neumonía. Llega el estreptococo y ¿qué es lo que pasa? Un macrófago alveolar lo fagocita, pero esta respuesta de fagocitosis genera una reacción inflamatoria, la liberación de citoquinas proinflamatorias. ¿Cuál era uno de los efectos de las citoquinas? Aumentar la permeabilidad capilar, lo cual ocasiona extravasación de líquidos. Entonces el alveolo se llena de agua y esa agua es un exudado. Entonces es el primer pasito, es la primera fase de la neumonía que se llama congestión pulmonar. Pero ustedes fíjense aquí un pequeño detalle. Si bien es cierto, es un exudado aparentemente limpio, la membrana respiratoria tiene ahora una octava capa, y esta octava capa es exudado, es líquido. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? El oxígeno que llegó no puede difundir, y el CO2 que viaja no puede difundir. Por lo tanto, hay una alteración de la ventilación, perfusión, conocida como un shunt arteriovenoso, porque esa zona está muy profundida, pero no está ventilada. Entonces la sangre rica en CO2 sale siendo rica en CO2. Entonces un shunt arteriovenoso. ¿Y qué síntomas se traduce esto en el paciente? Que está hipoxémico, que está hipercárnico, está disneico, está taquipneico y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Luego, como esta respuesta inflamatoria se mantiene, no solamente se extravasa líquido, sino también se extravasan glóbulos rojos. Entonces los eritrocitos se toman un tour hacia el exudado. Entonces ahora tengo un exudado herumbroso. Si yo lo veo en el microscopio, va a tener un aspecto parecido a un hígado. A esta fase la han llamado hepatización roja. Posteriormente, la respuesta inflamatoria va a atraer macrófagos al exudado. Y como los macrófagos son blancos, van a mezclarse ahí con este exudado rojizo y le van a cambiar el color a un exudado grisáceo. Eso se llama hepatización gris. Entonces, la hepatización gris forma parte del pico máximo de la respuesta inflamatoria del cuerpo. Entonces, a partir de ese punto pueden pasar dos cosas. El paciente se recupera y el exudado empieza a limpiarse,
o el paciente muere por una disfunción ventilatoria, dependiendo de la bacteria, dependiendo del sistema inmune y de la extensión de la misma. Entonces, si hay recuperación, la neumonía cursa por una cuarta fase, que es justamente la fase de Entonces recuerden que como hay citoquinas proinflamatorias, el paciente tendrá fiebre, puede tener sepsis y aparte de eso va a tener disfunción ventilatoria. Entonces ahora si dejemos la parte teórica y vamos a la parte clínica, la parte práctica. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime, Carlos. La hepatitis, ¿puedes repetirlo de la hepatitis roja? La hepatitis roja se produce porque la alteración de la permeabilidad capilar permite la fuga de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos rojos de la sangre se escapan y se meten en el exudado. Entonces, eso hace que el exudado se llene de glóbulos rojos y tome ese color característico rojizo con una consistencia similar a un hígado. Y por eso le pusieron hepatitis roja. ¿Y cómo diferencia de eso de una hepatitis? Es que esto de aquí es un exudado, no es sangre completa, son los glóbulos rojos que se mezclan con el pus. Lo que tú tienes es un pus erumbroso, de color café. ¿Ya? Se llama hepatitis, se llama la expulsión de sangre. ¿Ya? Y después de esta fase, aquí se llena de macrófagos y el color cambia de rojo a un color grisáceo, se llama hepatización gris. Es esta fase más heavy en la neumonía y a partir de ahí o se recupera o fallece el paciente. Entonces ahora sí vamos a la parte clínica. ¿Qué caracteriza clínicamente la neumonía? La ITSA, la ATS y la ITSA nos dicen que para que tú consideres que tu paciente tiene neumonía, debes cumplir con estas tres características. Y aquí vamos a acordarnos de los criterios de Tokio. ¿Se acuerdan? Para diagnosticar colecistitis decíamos un criterio de A más un criterio de B más un criterio de C. Aquí en neumonía va a ser lo mismo. El paciente debe tener uno de A, uno de B y uno de C. Entonces, ¿qué nos dice el primer criterio? Que el paciente tenga síntomas respiratorios. Pero respiratorios bajos. Es decir, tos, esputo, disnea, dolor pleurítico, entre otros. ¿Ya? El paciente debe tener esos síntomas compatibles. Yo sé que van así, pero profe, esos síntomas también podrían estar presentes en bronquitis. Sí, exacto, pero acuérdense que decíamos que en bronquitis el principal diagnóstico diferencial de la bronquitis es la neumonía. ¿Y cuál era la diferencia entre bronquitis y neumonía? Los síntomas sistémicos. Entonces, el segundo criterio justamente son síntomas sistémicos. ¿Sí? Entonces, paciente con fiebre, paciente con una PCR elevada, paciente con PST elevada, paciente con leucocitosis o leucopenia. Tiene un criterio de aquí, tiene un criterio de acá, altamente sospechoso de neumonía. Y el tercer criterio definitorio es la imagen. Que tengo una imagen compatible. ¿Qué voy a ver en la imagen? Pues o el consolidado de las bacterias típicas o el infiltrado intersticial de las bacterias atípicas. Pero ojo, y aquí lo vamos a anotar con rojo para que no se olvide. RX normal no descarta neumonía. Entonces, Doc, le hice al paciente que tenía toda la pinta de una neumonía, le hice una radiografía y como no me salió neumonía, le mandé a la casa con tratamiento sintomático. Error. La radiografía inicial puede ser normal, sobre todo en los adultos mayores, y se debe a la deshidratación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, van a anotarlo y a la próxima que tengan práctica se van a dar cuenta de esto. El paciente inicialmente no tenía ni crepitantes y la radiografía estaba normal. Pero el médico decidió ingresarle por neumonía. Entonces, este man está loco, pues no tiene ni estertores ni tiene una imagen compatible. ¿Para qué lo ingresa? Luego de terminar de hidratar al paciente, lo vuelves a auscultar y mágicamente el crepitante ya apareció. Le repites la radiografía y ahí está el infiltrado. Entonces, en el paciente adulto mayor, sobre todo, la placa puede estar normal por deshidratación. Si tu paciente está deshidratado, primero le hidratas, le repites la placa y te vas a dar cuenta de que sí tenía el consolidado.
¿Ya? Entonces, el cuadro clínico del paciente, clínica. Sí, entonces, acordémonos en la clínica: síntomas respiratorios, más síntomas sistémicos, más imagen compatible, que puede ir desde un cuadro con tos purulenta hasta un shock séptico de foco pulmonar. Si no estoy mal, en el examen a uno de los grupos le tocó justamente un shock séptico de foco pulmonar. ¿Ya? Entonces se puede presentar de cualquiera de estas maneras. Y si es un shock séptico, lo tratamos como un shock séptico, que es lo que se supone que tenía que hacer en el examen. ¿Ya? Ahora, en cuanto al diagnóstico, si bien es cierto, para el diagnóstico es imprescindible la imagen, también nos vamos a apoyar de otros parámetros clínicos. Para el diagnóstico considero síntomas locales, más síntomas sistémicos, más imagen, más una biometría hemática, más una PCR, que acordarán que es sospechoso del bacteriano cuando está en más de 25, más una procalcitonina, que es sospechosa cuando está en más de 0.5. Y si está en más de 2, sepsis. Acordarán ese pequeño de... Obviamente le voy a hacer una gasometría donde que probablemente encontraría acidosis respiratoria. Y no nos olvidemos de la RX de tórax. ¿Cuál es la de elección? La postero-anterior y lateral de tórax, pero en emergencia es aceptable la AP de tórax. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos característicos? Ya lo dijimos, son los consolidados o los infiltrados o el patrón intersticial. Pero hay ciertos microorganismos que pueden dejar un patrón radiológico característico. Es decir, que yo viendo la imagen digo, esto puede ser un Streptococcus pneumoniae. Aunque no es definitivo, pero sí te puede orientar hacia la presencia de típicos, atípicos y cuál de todos los típicos es el que está causando la infección. Entonces, ¿cuál es el patrón radiográfico o radiológico típico de los microorganismos típicos para la redundancia? El consolidado. Pero, si ese consolidado está en la base del pulmón, al que le gustan las bases es al Streptococcus pneumoniae. Entonces, si yo veo un consolidado basal, Streptococcus pneumoniae. Si yo por otro lado veo un consolidado o un infiltrado en el ápice, ya saben eso que ustedes puede ser tuberculosis o una Klebsiella pneumoniae. Si yo tengo múltiples focos o múltiples consolidados y cavitaciones, pienso en estafilococo aureus. Cuando yo tengo múltiples consolidados o cavitaciones, como abscesos pulmonares. Yo pienso en estafilococo aureus. Recuerden que esto es típico de los usuarios de drogas intravenosa. Y por el contrario, si yo tengo un patrón difuso con compromiso de todo el pulmón, pienso en atípicos. Como les digo, no es concluyente, entonces yo no puedo decir 100% seguro que por esta imagen esto ya es un estreptococo. No, pero es sugestiva, entonces dentro del diagnóstico diferencial, al momento de elegir el antibiótico, esto te podría servir como una referencia. ¿Ya? Listo, hasta aquí. ¿Estamos más o menos claros? ¿Dudas, preguntas? No. Chévere, entonces. Ya hicimos lo que teóricamente no es difícil, vamos a diagnosticar la neumonía. Nuestro siguiente paso, ya diagnosticar la neumonía, es estratificar la neumonía para poder tratarla. Porque no todas las neumonías las vamos a tratar igual. Entonces vamos a valorar la severidad. ¿Qué herramienta nos permite especificar la severidad? El CUR 65 en condiciones de atención primaria, pero en las últimas guías la ITSA y la ATS dijeron no uses el CUR, usa el PSI. No se vayan a confundir PSI con PSI, son parecidas pero son distintas. El PSI es para tromboembolia pulmonar y el PSI es para neumonía. Entonces, ¿qué nos dice la ITSA? Utiliza el PSI y si su paciente tiene categoría 1, 2 o 3,
es un paciente ambulatorio. Entonces, de la categoría 1 hasta la 3 se va a la casa. Y si tu paciente tiene categoría 4 y categoría 5, se queda hospitalizado. Sí, pero claro, la ITSA es una escala hecha por los gringos, ¿no? Entonces ellos generalmente tienen más recursos que nosotros, y si tú revisas la PCI, te vas a dar cuenta que te piden varios parámetros como imágenes, gasometría, exámenes de laboratorio complejos, etcétera, etcétera, para certificar al paciente. ¿De qué es más específica? Sin duda que es más específica, pero demanda recursos que a veces nosotros no disponemos en atención primaria, sobre todo. Si estás en el hospital, chévere, pero si estás en atención primaria, probablemente no los vas a tener. Entonces, en esos casos, la escala, como decía la compañera, del CURP 65. Entonces, el CURP 65, si bien es cierto, no es tan específico y tan sensible como la PCI, pero sí te orienta fácilmente hacia dónde tienes que dirigir a tu paciente para el tratamiento. Entonces, al igual que el BISAP, recordarán ustedes que cada letrita significaba un criterio, aquí también cada letrita significa un criterio. La C viene de confusión. Entonces, si el paciente tiene alteración de la conciencia, está confuso, somnoliento, estuporoso, un punto. La U es de urea, ¿sí? Elevación de la urea. Entonces, aquí tenemos varios criterios. Nos dice que el nitrógeno ureico está en más de 19. Check. La R viene de frecuencia respiratoria, mayor a 30. La B es de blood pressure, presión arterial. Nos dice presión sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60. Si el paciente tiene esto, un punto. Y la edad mayor a 65 años, un punto. Entonces, al igual que el PISA, esta escala también tiene 5 puntitos. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Pues si tu paciente tiene 0 o 1 punto, ambulatorio. 2 puntos, considera hospitalizar. Y si tu paciente tiene 3 a 5 puntos, hospitaliza y valora UCI. Entonces, claro, el problema está tal vez un poquito en los tipo 2. Sí, los dos. Aquí si bien es cierto, esta escala te orienta, recuerda que la decisión a la final depende de ti y que es juicio clínico. Pues claro, por ejemplo, tú tienes 2 pacientes con CURP 65 de 2, doña Rosita y don Manuel. Rosita es viuda, sus hijos viven en Estados Unidos, ella vive sola aquí y llegó al hospital porque un vecinito le trajo, porque le encontró mal en la tienda del barrio. ¿Ya? Entonces esa paciente, aunque te diga, podría irse a la casa porque no está tan grave, tú la vas a dejar porque sabes que sus condiciones sociales no son óptimas en caso de que tenga alguna complicación. En cambio, don Manuel tiene igualmente un CURP 65 de 2, pero vive con sus hijos, tiene una enfermera que le cuida y vive a 3 cuadras del hospital. Y aparte los familiares tienen carro. Es un paciente que probablemente te convenga más mandarlo a casa, tratarlo en casa y evitar en todo caso que agarre una infección nosocomial estando hospitalizado. Así el CURP 65 en un caso te diga lo mismo, pues su juicio clínico marca que un paciente lo vas a mandar a la casa y el otro lo vas a dejar hospitalizado. Ya los que tienen CURP 65 al grado 5, ahí sí ya no hay disputas, se quedan hospitalizados, sí o sí. Listo, entonces hasta aquí estamos. Sí, ahora vamos al tratamiento. 19. O sea, 20 horas. Ya, les vamos a darle tratamiento ahora sí al paciente. Entonces, como yo ya le di tratamiento, como yo ya le estratifiqué, ahora sí le voy a dar tratamiento. Pues tengo el primer paciente, el que tiene CURP 65 de 0 y que no tiene ningún factor de riesgo. Es un paciente joven con una neumonía teóricamente leve, por microorganismos típicos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección en este caso? Amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por 5 días. Entonces, aquí vamos a poner 5 mordidas. Amoxicilina solita, 1 gramo cada 8 horas por 5 días.
Pero verán que es un paciente sin comorbilidad. Es un paciente joven, que no es diabético, que no tiene hipertensión, que no tiene ninguna otra condición. Ahora, si el paciente tiene igualmente un pulso 5 de 0 o de 1 y tiene un factor de riesgo como edad avanzada, desnutrición, alcoholismo, lo que ustedes quieran, ahí el tratamiento ya no es con amoxicilina sola, sino ya es amoxicilina con ácido clavulánico. Es 1 gramo cada 12 horas. Pero recuerden un factor también que habíamos mencionado al principio. Decíamos que en los pacientes frágiles hay mayor riesgo de infecciones atípicas. Y habíamos dicho al principio que los microorganismos atípicos no responden a los beta-lactámicos. Entonces yo tendría que cubrir atípicos con un fármaco diferente. Entonces a este medicamento que cubre los típicos le tengo que añadir un macrólido como la claritromicina para cubrir los atípicos. Entonces le doy los dos, amoxi y BL para cubrir los típicos y claritromicina para cubrir los atípicos. Pero verán que estoy hablando de pacientes con comorbilidades y ambulatorios. Igual 5 hasta 7 días, pero no más de eso. ¿Ya? O en su defecto puedes utilizar fluoroquinolonas como la levofloxacina. Entonces ya sabes que la levofloxacina la puedes dar entre 500 y 750 miligramos una vez al día, por el mismo tiempo. No se confundan, amoxiclavulánico más claritromicina o en su defecto solo levofloxacina. Es decir, no voy a dar amoxi más levo, voy a dar solo levofloxacina. La levo me cubre tanto típicos como atípicos. Yo espero decir, pero profe, entonces mejor démosle solamente levofloxacina al paciente. ¿Sí? ¿Para qué voy a estar inventando y darle 4 pastillas al día cuando le puedo dar una? Sí, pero recuerden que la levofloxacina hay que usarla con cuidado en adultos mayores porque puede inducir arritmias cardíacas, sobre todo por prolongación del QT. ¿Sí? Entonces tú dices, chuta, paciente que tuvo un infarto, aparte tiene una arritmia, ya tiene su edad, y aunque la neumonía sea leve, mejor me conviene darle el beta-lactámico con clarito en lugar de darle levo y correr el riesgo de que me haga una arritmia maligna. Y si el paciente es alérgico al amoxiclavulánico y tiene cardiopatía de manera que no pueda recibir la levofloxacina, una alternativa es la doxiciclina. Hasta ahí estamos. Es para el paciente ambulatorio. Profe, ¿qué más le tengo que mandar? El tratamiento de soporte que tú ya conoces. El paracetamol, el mucolítico, si está con broncoespasmo, los SAMA, SABA, todo lo que tú ya conoces más del antibiótico. Y ahora, el paciente que se va a hospitalizar, ¿qué tratamiento hago? El principio del tratamiento es el mismo. Voy a utilizar un medicamento que me cubra atípicos. Como el amoxicilina no hay por vía intravenosa, voy a cambiar por un fármaco similar que sí tenga por vía intravenosa. Y esa alternativa es la ceftriaxona. Le voy a dar 1 gramo cada 12 horas más claritromicina 500 mg por vía intravenosa cada 12 horas. Y si no tengo ceftriaxona o prefiero no darle ceftriaxona, le puedo dar ampicilina sulbactam 1.5 gramos cada 6 horas más la claritromicina. O en su defecto, tampoco me complico, le doy solamente una fluoroquinolona. Entonces le voy a dar moxifloxacino 400 miligramos una vez al día. Entonces, ¿cuál es la conducta apropiada? Este tratamiento seguramente lo voy a mantener 7 o 10 días. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Doy el tratamiento en el hospital por vía intravenosa y cuando el paciente mejore, hago el switch al tratamiento por vía oral. ¿Sí? Pero si le estaba dando CEF de claritro, le voy a mandar de alta con amoxiclaritro. Y si le estaba dando amoxifloxacina, pues le puedo dar amoxifloxacina oral o le puedo cambiar a una levofloxacina por vía oral. Pues se va con lo mismo.
Y si el paciente, profe, está en shock séptico, lo tratas como en shock séptico. Piperacilina, tazobactam o meropenem. Y si el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus, como por ejemplo esto, le das vancomicina. ¿Ya? Doctor, no entendí esto del switch. O sea, le damos este tratamiento. Mientras está en el hospital es cierto. Y luego igualmente le damos por 10 días, 7 días. ¿No? O sea, le completas los días que faltan. Ah, Lo que le falta. Tú dices, voy a planificar esto para 7 días de tratamiento. El paciente estuvo hospitalizado 3 días y los 3 días recibía zona contraria. Tuvo buena respuesta, buena evolución. Al mandarle a casa, le voy a mandar con amoxicilina, ácido clavulânico por 4 días más hasta que complete los 7 días. ¿Sí? O en su defecto, la ceftriaxona la cambio por cefpodoxima, que también es una ceftriaxona de tercera generación. ¿Ya? Pues claro, eso significa porque significa que el paciente no tiene que estar 7 días en el hospital. Estuvo los 3 días, estuvo mejor, le cambié este tratamiento por vía oral y se fue a la casa. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, hasta neumonía. ¿Dudas, preguntas? Es la tercera vuelta que se pega el doctor Cristian. ¿No? No, o sea, en el caso de, por ejemplo, en la notificación, en los, o sea, me quedo, o sea, En el 2 se recomienda hospitalizar, pero la decisión la tiene el médico. ¿En qué sentido? Que si las condiciones del paciente son apropiadas para manejarlo en casa, lo puedes hacer manejándolo en casa, explicando los riesgos y los beneficios. Pero si tú valoras que la condición del paciente no es apropiada porque vive solo, vive lejos, no tiene apoyo social, no tiene plata para medicamentos, lo que sea, pues lo dejas. o sea, no es más social. Depende de tu criterio clínico. O si es que, por ejemplo, como la doctora Carlita dice, chuta, no sé qué hacer con este paciente, ahí sí, a ese sí le hace la PCI, que es más sensible y más específica. Y eso es lo que te diga la PCI. Los oxígenos en estas neuronas vamos a seguir con falla cardíaca. Entonces, y en el tratamiento no incluimos oxígeno. ¿No hay que, perdón? Oxígeno. Claro, o sea, si el paciente necesita oxígeno, le pones oxígeno, o sea, le haces el ABC que tú ya conoces. Si el paciente está con la presión baja, le vas a dar líquidos, le vas a dar oxígeno, le vas a dar vasoactivo, si es que hace falta. Si está con el moco seco, le vas a dar un mucolítico, si está con broncoespasmo, le vas a dar salbutamol. O sea, esa parte de la terapia, como ya la hemos realizado, pues ya no lo vimos aquí, pero no significa que no le vayas a dar al paciente. O sea, el paciente más todo el tratamiento de soporte le vas a dar el antibiótico. Para no estar repitiendo todas las clases lo mismo. Ya, vamos a tratar otro tema que es un poquito nomás complejo, un poquito difícil. Ya, y por lo tanto va a ir al examen seguro. Pero al Siempre. la siguiente semana. Todos los exámenes de aquí hasta el Próximo es ¿Y de aquí cuándo hay examen? creo que es la semana del 20 y algo de junio, la última semana de junio. O sea, ya no volvemos a, no hay 4 exámenes. No, O sea, pues son 4 exámenes. Teóricamente debería dar solo 3. ¿Y la pruebita? ¿Qué prueba? La que sigue. Ah, pues toda la semana. O sea, la otra semana tenemos el martes. Y el trabajo en grupo. Trabajo en grupo. Un trabajito. No, créanme que no les conviene. ¿Y la exposición? Menos. No, exposición sí, no. Exposición nos va a hacer un dibujo. Exposición nos va a decir lo mismo que nos dijo el Primero, el trabajo si lo hacen, tienen que pasarlo por turno. Primero. Por eso, estas manitos escriben todo el trabajo. Claro. A mano. Turnitin no opinan lo mismo. Vamos, empieza a compartir. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Unos 10 minutitos, hacemos un descanso y luego seguimos. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca a secas, se define por 2 cositas en particular. Cuando uno dice insuficiencia cardíaca, automáticamente piensa que el corazón no puede bombear la sangre.
¿sí? Y eso es correcto. Entonces, el primer criterio que define insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear la sangre. Si falla la bomba y el corazón no puede bombear la sangre, habrá hipoperfusión de los tejidos. Y ustedes ya saben cuáles son los signos clínicos de hipoperfusión: presión baja, llenado capilar lento, disminución del volumen urinario, alteración del estado de conciencia, tal cual. Pero la definición también nos dice que es falla cardíaca o insuficiencia cardíaca cuando, a pesar de que el corazón sí puede bombear la sangre, para poder bombear la sangre tiene que aumentar mucho las presiones de llenado. Es decir, tiene que aumentar la presión que hace la aurícula para poder llenar al ventrículo. Entonces, en este caso, ¿qué síntomas son los que van a predominar? Los de congestión. Entonces, el paciente empieza a hincharse, empieza a tener ingurgitación yugular, empieza a tener disnea paroxística nocturna, no tolera el decúbito porque tiene ortopnea. Entonces, son los síntomas de congestión. Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo digo que esto es una falla cardíaca, ya sea porque el paciente no logra bombear sangre y está hipoperfundido, o ya sea que el paciente bombea sangre pero con presiones elevadas, lo cual ocasiona congestión. ¿Cuál es más frecuente? Esta. ¿Sí? La gran mayoría de los pacientes que se presentan con falla cardíaca aguda se presentan así, con unas presiones de llenado incrementadas. ¿Ya? Pero como yo sé que ustedes son súper curiosos, este tema lo van a ir a revisar a fondo en las guías, se van a encontrar con términos que a lo mejor no entienden. ¿Sí? Entonces, cuando la capacidad del corazón para bombear disminuye, hablamos de que hay una alteración en la sístole. Entonces, a esto también lo llamamos insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Porque FEBI, acuérdense, la FEBI era la cantidad de sangre que expulsaba el ventrículo en cada latido. Entonces, si es que no está expulsando suficiente sangre, la FEBI cae y por lo tanto se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con FEBI reducida. ¿Ya? O también llamada insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, cuando lo que aumentan son las presiones de llenado, los síntomas que predominan son la congestión. Y nosotros sabemos que las presiones de llenado dependen de la diástole. Entonces esto se llama insuficiencia cardíaca diastólica. O insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Eso es lo que ustedes van a encontrar en las guías clínicas. Si lo traducimos al punto de vista fenotípico y al punto de vista clínico, el paciente hipoperfundido será un paciente frío. No tanto hablamos de la temperatura del cuerpo, sino hablamos de la perfusión tisular. Como no está siendo perfundido, está frío. Entonces este paciente se llama, o le decimos cold, de frío. Y cuando no está mal perfundido, lo llamamos warm. Este paciente, por lo tanto, con lo que predomina es el agua, está húmedo, está mojado, por lo tanto lo llamamos wet. Y cuando no está, se llama dry. Acuérdense de las cuatro cositas, porque esto es importantísimo para poder caracterizar al paciente y poder ajustar el tratamiento. Entonces, si mi paciente está mal perfundido, yo digo que está cold. Si mi paciente está bien perfundido, yo digo que está warm. Si mi paciente tiene congestión, yo digo que está wet. Si no tiene congestión, digo que está dry. Y esto es importantísimo porque no es lo mismo tratar a un paciente wet y cold que un paciente dry and warm. ¿Ya? Entonces, sí, es un poquito complejo, pero no. Entonces, quédense con esa idea de la fisiopatología. ¿Cómo tratar una insuficiencia cardíaca crónica? Eso lo van a ver el semestre que viene cuando vean falla cardíaca. Ahorita quédense con esta idea de falla cardíaca aguda. Es wet y dry. Dry. Exacto. That's right.
Entonces, aquí viene otra pregunta importante que tenemos que hacernos con el paciente. ¿Esta ICA es de novo o es una insuficiencia cardíaca crónica agudizada? ¿Qué significa esto? Que si el paciente nunca ha tenido antecedentes de falla cardíaca y es la primera vez que tiene falla cardíaca, o si en realidad es un paciente que ya tenía falla cardíaca, sino que ahora tiene más síntomas, como decir un EPOC que ya estaba, ahora es un EPOC exacerbado. Entonces aquí una insuficiencia cardíaca crónica es una insuficiencia cardíaca agudizada. Entonces hasta aquí, fácil, ¿cierto? No. Bueno, espérense, que viene algo más fácil. Entonces, ¿qué nos dice? Hace 3 días, y no les he publicado todavía porque recién antes de ayer revisé el artículo, hace 3 días salió la guía JAC 2026 para el tratamiento de la falla cardíaca. Entonces nos cambiaron un poquito las cosas respecto a lo que veníamos haciendo antes. Entonces ahora nos dicen, si tú sospechas clínicamente que tu paciente tiene insuficiencia cardíaca aguda, acuérdate del splash. Ya. Acuérdate del splash. Eso que dice Felipe. Acuérdate del splash. Entonces, cuando hablamos de splash, esto es como el curso científico. Son las letras del algoritmo que tú tienes que ir siguiendo al momento en que estás valorando un paciente con falla cardíaca. Entonces, la S de splash es síntomas compatibles. Mi paciente que yo sospecho que tiene falla cardíaca, ¿realmente está sintomático? ¿Tiene los síntomas de falla cardíaca? ¿Y cuáles son esos síntomas? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edemas. La P es de historia pasada. Entonces, en historia pasada, ¿a qué hace referencia? Mi paciente ya tenía insuficiencia cardíaca crónica, tuvo un síndrome coronario agudo, es hipertenso, tiene una arritmia cardíaca. Entonces, esa forma parte de la valoración del paciente con sospecha de falla cardíaca aguda, splash. La L es de life signs. Signos vitales. ¿Cómo están los signos vitales? ¿Cómo está la tensión arterial? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la temperatura, la saturación? Etcétera. La A es de Assessment of Congestion. Valoración de congestión. ¿Cómo valoro la congestión? Crepitantes, ingurgitación ingular, edemas, etc. La S es de descartar STEMI. Todo paciente con una falla cardíaca aguda o reagudizada, yo tengo que descartar STEMI. En primer lugar, el STEMI es una de las principales causas de que el paciente que estaba estable esté inestable, o que un paciente que nunca ha tenido falla cardíaca venga con falla cardíaca. Acuérdense que la insuficiencia cardíaca forma parte de la escala de Killip que valoramos en el paciente con síndrome coronario agudo. Killip 1, Killip 2, Killip 3 y Killip 4. Y la H viene de hipoperfusión. ¿Ya? Entonces el paciente tiene los signos de hipoperfusión que ustedes ya conocen: conciencia alterada, llenado capilar lento y toda la vuelta. ¿Ya? Entonces, el primer pasito que yo hago sería esto. Yo estoy sospechando de insuficiencia cardíaca. Splash. ¿El splash del paciente es compatible con insuficiencia cardíaca o tengo que pensar en algo más? Segundo pasito. Esta insuficiencia cardíaca que yo estoy viendo, ¿es de novo o es una insuficiencia cardíaca crónica agudizada? Hasta ahí. ¿Vamos? Sí. Ya, vamos a hacer un break para que tienen sus neuronas. Nos vemos en unos 15, 11:45 minutos.